Hola, soy Ela, la letona en México, y en este video me gustaría compartir contigo la información sobre cómo es el cine en Letonia. Si estás viendo este video en español, seguramente vienes de un país hispanohablante, por lo que la información que sigue se te va a hacer muy curiosa, muy interesante y muy inesperada, seguramente, ya que en Letonia el tema de las películas y el cine es muy diferente. Yo diría que los que hablan español realmente están consentidos, porque cuando van al cine, la película que van a ver seguramente la van a ver en español, ya doblada, súper bonito, listo, perfecto. O en algunos casos la podemos ver también en inglés, si es el idioma original, y nada más con subtítulos en español. También de hecho aquí podemos escuchar las canciones en español, leer todo en español, o sea, todo está disponible en español, ya que es uno de los idiomas más hablados del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de un idioma pequeño como el idioma letón, que es el único idioma oficial de Letonia, en mi país natal, pues simplemente no tenemos tan desarrollada esta industria y honestamente tampoco se necesita desarrollarlo tanto porque es muchísimo esfuerzo y al final la población que va a ver este contenido es bastante pequeña, ya que en actualidad pues en Letonia somos mucho menos que 2 millones de habitantes. Pero eso no le quita el hecho que el idioma letón es el único idioma oficial de Letonia y es el idioma que hablamos en Letonia, por lo que también queremos y necesitamos contenido que esté en nuestro idioma materno. Eso quiere decir que si vas en Letonia al cine te vas a sorprender bastante, por lo mismo que normalmente las películas están en su idioma original. Puede ser, por ejemplo, inglés, tal vez es el más común. Y para poder entender de qué se trata la película, si no sabemos inglés o no lo sabemos suficientemente bien para disfrutar una película, vamos a tener abajo una línea con subtítulos de esta película en letón y otra línea con subtítulos en ruso. Tomen un poquito de tiempo para imaginar cómo sería esta situación. Les voy a dar un ejemplo en el cual el idioma original va a ser español. En este momento traten de imaginar que están viendo una película en Letonia y solamente entienden letón o ruso, y en este caso no entienden casi nada del idioma español, que es el original de la película. Entonces, con estos subtítulos que van apareciendo, dividiéndose en dos líneas, una en letón y otra en ruso, así vería un letón una película, digamos, de Estados Unidos, en el cine de Letonia. ¿Qué les parece? Ahora les voy a dar otro ejemplo donde voy a hablar letón, y en los subtítulos va a aparecer toda la información en inglés y en español. Šobrīd es cenšos parādīt jums tādu piemēru, kur mēs varam apskatīt divas līnijas. Viena ir spāniski un otra ir ierakstīta angliski. Godīgi sakot, dažreiz tas ir diezgan sarežģīti skatīties filmu un uzreiz lasīt divas līnijas, jo tu vēlies vai ne, vienalga tu gribēsi lasīt abas divas. Galu galā vēl jācenšas skatīties filmu, vai ne? ¿Qué les parece ahora? Cuéntenme en los comentarios cómo se sintieron en este momento con esta experiencia. Si se les hizo fácil, difícil, extraño, raro, súper loco, pero bueno, esa es la experiencia que tenemos en Letonia viendo una película en inglés. Ahora, estoy casi segura que todos de ustedes estaban leyendo sin querer ambas líneas subtituladas, ya que sea en inglés, ya que sea en español, las dos, independientemente del nivel que tienen en uno y otro idioma. Eso también pasa a todos los letones, y muchas veces, incluso si entiendes el idioma original, quieres o no, pero vas a leer los subtítulos porque por algo están ahí. Ahora imagínense a mí siendo traductora e intérprete en un cine. ¿Creen que realmente puedo enfocarme en la película mientras estoy leyendo esto, comparando y pensando en un doblaje posible que pondría yo en ambos idiomas al mismo tiempo? Pues honestamente a mí no me da tiempo de disfrutar de la película porque sin querer constantemente estoy traduciendo, interpretando, doblando, adaptando, lo que sea, menos viendo la película. Por lo que ver una película aquí en español se me hace un pan comido. Nada de subtítulos, solo disfruta la película. Genial. Por cierto, ¿cuánto cuesta un boleto al cine en Letonia? Ya también les he comentado en este video que aparece aquí arriba y les dejo también en la descripción. Les recomiendo verlo para pues tomarlo en cuenta en su presupuesto si planean ir al cine en Letonia. La única excepción donde sí tenemos un doblaje muy bonito y bien hecho son las caricaturas o películas infantiles. Obviamente van a tener la opción de escuchar esta película en el idioma original
y también con los dos idiomas en subtítulos, o podemos elegirla en ruso o en letón. Pero obviamente cambia el horario y entonces no siempre los papás van a elegir el idioma de su preferencia como su idioma natal, sino por el horario en el que están disponibles a ver la película. Si es una película en el idioma ruso o también una caricatura en el idioma ruso, entonces es un poquito más fácil y los subtítulos normalmente van a ser solamente en letón. Sin embargo, muchas veces ya les agregan también los subtítulos en inglés, así que los subtítulos en Letonia están presentes todo el tiempo. Por eso, queremos o no, nos conviene aprender más idiomas. Y de hecho, una de las cosas que me orgullecen de ser letona es que manejar 3 idiomas en Letonia es nada. Es ser un estándar. Y cuando decimos que yo sé varios idiomas extranjeros, quiere decir que ya sé más de 3 idiomas, porque inglés, letón y ruso se consideran algo básico. Y los idiomas extranjeros ya sería si sea alemán, francés, español, etc. Solo eso cuenta como realmente un idioma extranjero. Hay también otras cosas que me enorgullecen como letona, pero eso ya les he mencionado en este video y sí les aconsejo verlo. Hablando de doblaje en Letonia, pues algo curioso es que en Letonia yo nunca llegué a doblar las películas ni series, y en México sí tuve esta oportunidad que me pareció muy interesante y que también ya he compartido con ustedes, y espero que sí han disfrutado de este video y están viendo las películas o por lo menos los subtítulos de una forma un poquito diferente, teniendo esta perspectiva. Pero en Letonia la verdad la situación es un poco diferente. Obviamente todas las películas se puede doblar, todas las películas hay que traducir. Solamente hablando de doblaje hay que tener en cuenta algo muy particular y que seguramente los va a sorprender y se les va a hacer algo muy raro. Ya que sea doblaje al idioma letón o ya que sea doblaje al idioma ruso, van a tener nada más 2 actores, mujer y hombre. Todos los personajes hombres van a ser interpretados por el actor hombre y todos los personajes de mujeres van a ser interpretadas por la mujer. Y hasta ahí. La única ventaja en doblaje viendo una película en ruso es que si ya está hecha originalmente en ruso o tiene su doblaje en ruso, algunos canales nos pueden proporcionar su versión doblada con más voces. Pero si fue doblado por Letonia, sí, van a ser aún así 2 voces nada más. Quieras o no, pero pues te acostumbras a escuchar películas de esta forma. Sin embargo, cuando veo que otras personas, por ejemplo extranjeros, que llegan a ver la televisión en letón y escuchan nada más 2 voces en toda la película, no entienden qué está pasando, quién está hablando en este momento, a qué personaje se refiere, porque imagínense, es una discusión entre 3 hombres o 3 mujeres y es la misma voz que los interpreta. Pues sí, es un poco confuso entender quién está diciendo qué cosa a quién. Por lo que sí, honestamente, otra vez conviene saber el idioma y entender qué está pasando ahí, porque incluso siendo letón vas a confundirte bastante, honestamente. Así que sí, es bastante sorprendente el mundo de doblaje en Letonia, que sí existe, pero es muy pequeño. Yo diría hasta exageradamente pequeño, porque sí sería bueno introducir más que 2 actores al doblaje y que se entienda un poco más la película, obviamente. ¿Por qué no le agregamos más actores o más traductores? Pues bueno, la verdad con traductores creo que no hay tanto problema, pero con actores sí. A mí honestamente me han comentado que la razón por no tener y no necesitar más actores de doblaje es simplemente por la pequeña demanda que realmente hay para estos idiomas, ya que bueno, pues muchos letones saben inglés, los que hablan ruso también entienden letón, muchos letones entienden ruso y al final como que pues le encontramos una forma de entenderlo y al final si la gente lo entiende no es una industria a la que realmente se dedique mucho financiamiento y por lo que pues no lo consideran tan importante. Y bueno, es lo que tenemos. Hablando en general sobre el cine de Letonia, si hay o no hay, sí hay cine en Letonia, aunque tengo que admitir que principalmente nos dedicamos mucho más al teatro que la producción de cine. Sin embargo, sí también existen películas letonas ya hechas en Letonia, independiente, únicamente por los letones. Hay películas que también mandamos a diferentes concursos y que pueden representar nuestro país en el extranjero. El único detalle es que lamentablemente no es una área a la que se dedique tanta atención, ni tanto financiamiento, ni tanto apoyo, que sí se necesita bastante para apoyar a los creadores jóvenes de películas, por ejemplo. Lo más triste es que en Letonia hay muchísimo talento, sin embargo, por no tener tantas oportunidades en el mismo país, al final terminan yéndose al extranjero y teniendo éxito y también representando ya
otros países y solamente pues se queda el recuerdo de que originalmente provienen de Letonia. Seguramente ya saben el ejemplo de Wolf Rubinskis, que originalmente es un letón, pero bueno, su situación fue un poquito diferente, o también la historia de Sergei Eisenstein. También en este caso en particular es un poco diferente, ya que en este momento cuando creaba sus películas Sergei Eisenstein, sobre el cual tengo todo un video completo, ya que tiene cierta conexión con México, pero en este caso igual pues Letonia pertenecía a la Unión Soviética, por lo que también pues muchos piensan que fue un ruso que creaba estas películas, pero en realidad es letón, un director de cine que nació en Riga, la capital de Letonia. Por cierto, hablando de la época soviética, Riga y Letonia sí fue un lugar súper importante y la mayoría de las películas soviéticas fueron hechas en Letonia o en Riga en particular. Por ejemplo, la serie de Sherlock Holmes, que incluso por los ingleses fue admitida como la mejor versión de Sherlock Holmes, fue hecha principalmente en Riga y hasta hoy en día es un personaje muy importante en Riga, ya que podemos seguir viendo todos los lugares, por ejemplo la casa de Sherlock Holmes, por donde caminaba, etcétera. Todo eso sigue presente en Riga. Incluso en enero se hace un desfile de Sherlock Holmes, bueno, de todos los fans que tiene de todo el mundo. Las personas se juntan ahí y se visten de cierta forma y es como un desfile en el que puedes participar también si te interesa y si eres un fan de Sherlock Holmes. Muchas otras películas se grababan en Letonia y en Riga en particular por la arquitectura que tiene, por la naturaleza que tiene, y ya que sí es un poco diferente a muchas partes de Rusia, según lo que me han contado, porque a Rusia solamente he ido a San Petersburgo y una vez y ya hace muchísimo tiempo, pero como tal Letonia fue representada como el extranjero en las películas de la Unión Soviética. Por cierto, si quieres aprender ruso o si en general te gusta mucho el cine, te recomiendo mucho conocer la colección de oro de la Unión Soviética de sus películas, ya que son muy bonitas, muy bien hechas y siempre con un mensaje muy bonito. En fin, espero que he podido sorprenderte con la información sobre el cine en Letonia. Si quieres volver a sentirte en un cine en Letonia, te recomiendo regresar a los ejemplos que tuvimos en el video para confundirte o al revés acostumbrarte que cómo es ver una película en Letonia. Y déjame en los comentarios tu opinión sobre el doblaje en Letonia, ya que me interesa saber si tú te puedes imaginar cómo sería doblar una película solo con 2 actores y ¿cómo sería? Si tú podrías entender qué está pasando o al revés te inspiraría eso a aprender un idioma. Sería más fácil. Si te gusta este video te invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones, apoyarme con tu like y compartir este video para que crezca aún más nuestra comunidad. Te lo agradezco mucho. Y por mi parte sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.